Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 11 de nuestro libro Lámpara para mis pasos en la catequesis familiar. En el encuentro 11 tiene por título Salomón construye un templo para el Señor. ¿Recuerdas la promesa que Dios hizo a David de darle siempre una descendencia que reine sobre Israel? Pues bien, Dios cumplió sus promesas y suscitó muchos reyes, comenzando por el gran Salomón, hijo de David. Pero ni el pueblo ni los reyes fueron fieles a Dios y por eso sufrieron muchos males. Toda esta historia está contada en los dos libros de los reyes. Vamos a dar una ojeada en este capítulo. El gran Salomón. Habíamos dicho en el capítulo anterior cómo Saúl y David, ¿no? La grandeza de Saúl, ¿no?, queda reducida a este rechazo por su desobediencia, y luego la grandeza de David y algunos tropiezos también que tuvo, y este deseo de hacerle y construirle un templo a nuestro Señor. Y luego él le deja claro que es él el que le va a construir un templo a la dinastía de David. Luego nace Salomón, ¿no?, fruto no de la mejor relación que David tuvo, sino a través de un conjunto de pecados que fue el adulterio, ¿verdad?, y la muerte de Urías. Sin embargo, los planes del Señor siguen adelante. Si hay algo que nos debe sorprender de la historia de la salvación y de los libros bíblicos, es que a pesar del tropiezo, ¿no?, de los planes mal hechos del hombre, nuestro Señor sigue escribiendo recto a través de renglones torcidos. Y precisamente nos narran historias así, de familias, de hechos de la familia de Jesús, que realmente son muy parecidos a los de hoy. Y sin embargo, nuestro Señor continúa haciendo la historia de la salvación. Eso como diciéndonos y dándonos mucha esperanza que a pesar de nuestras historias así terribles, de nuestras tragedias familiares, la mano de Dios sigue adelante con su providencia paterna. Y entonces nos encontramos delante del gran Salomón. Hay 4 detalles que vamos a ver en este capítulo así brevemente, que son la sabiduría, el templo, el esplendor y el pecado. Son como 4 momentos en el tiempo de Salomón, ¿verdad?, del gran rey Salomón. En cuanto a la sabiduría, al comenzar su reinado, Salomón pidió sabiduría y un corazón dócil a Dios para poder gobernar bien. Fue tan grande que venían reyes lejanos a escucharlo. El Señor le dijo: pida lo que desees. Y él pidió sabiduría y un corazón dócil. Esto habla mucho de esa heredad que David, el gran rey David, le dejó a su propio hijo, ¿no? Y al mismo tiempo nos habla de cómo debería ser, ¿no?, un rey, ¿no?, alguien que está a la cabeza, alguien que va a gobernar, ¿no? Pedir sabiduría y un corazón dócil, ¿no?, que no esté encaprichado y cerrado en las obstinaciones bajas y muy pobres, ¿no?, del ser humano, sino que abrirse a este don de saber leer, ¿no?, a saber leer en la inteligencia de Dios, por decir así, saber ir un poquito más allá de lo que yo simplemente percibo, ¿no? Un corazón dócil a Dios para gobernar bien. Y de hecho fue así, ¿no? El templo. Habíamos dicho que David, ¿no?, le había dicho al Señor: pues ya es hora de construirte un templo, ¿no?, un gran templo, una casa. Y entonces el Señor le deja claro que yo no te he pedido ninguna casa, ¿no? Y le hace el recuento de toda la historia, cómo el Señor les ha acompañado a través
del arca de la alianza, que ha vivido en tiendas por muchos años. Y ahora el Señor le dice, cuando tú ya hayas terminado tus días, cuando ya no estés aquí en la tierra, yo voy a darte un hijo, ¿no? Voy a darte un descendiente. Él me va a construir un templo, Él me va a hacer una casa. Claro, nosotros lo leíamos ya en clave profética, ¿no? En referencia a Jesús. Sabemos que Salomón nace cuando todavía David estaba vivo, ¿no? Cuando todavía David vivía. Y entonces nace Salomón, como que parece que fuera Salomón, pero no se completa del todo, ¿no? Uno diría, no, pero es Salomón del que está hablando, porque es él el que le va a construir una casa, un gran templo. Pero si uno lee bien la profecía, pues no es Salomón, ¿no? Entonces, Salomón quiere llevar adelante el deseo de su padre, de hacer una casa para el Señor. Y de hecho, la construye. La construyó según las descripciones que Dios había dado a Moisés. Trasladó el arca de la alianza hasta el templo y lo bendijo. Y se convirtió en el lugar más importante de fe y culto. Y esto es así, ¿no? Para el judío, el templo era su relación con Dios, ¿no? El templo significaba la presencia de Dios. Y eso hasta los tiempos de Jesús. Cuando Jesús viene fácilmente a nuestra mente ese momento en que el Señor llega al templo y purifica el templo. Comienza a sacar los animales, los cambistas, las palomas, le dice a la gente, basta de este comercio, nuestra relación con Dios debe purificarse, el templo es mi relación con Dios. Y si mi relación con Dios es de compra y venta, ¿no? De un comercio, ¿no? Si yo compro esto, entonces los favores de Dios son más, son menores, son mayores, el pobre, el rico. Nuestra relación con Dios necesitaba de purificarse, ¿no? Entonces nuestro Señor, vemos este gesto tremendo de entrar y comenzar a purificar. Era legítimo que estén ahí las palomitas, ¿verdad? Cambiando las monedas, pero ya eso había influido tanto en la relación con Dios que ya no era una relación paterna, ¿no? Ya no era una relación sana, una relación limpia. Entonces, de hecho, desde la época de Salomón, el templo significaba eso, la presencia de Dios, ¿no? Mi relación con Dios, el lugar más importante de culto. Tanto así que todos los judíos debían ir al año una vez, ¿no? Para ofrecerse, ¿no? Para ofrecer una vez al año, ¿no? Entonces, el templo, el esplendor. Salomón se encargó de hacer poderoso su reinado, fortaleciendo y embelleciendo Jerusalén, consolidando las defensas del reino, llenando de esplendor el reino, el palacio y la capital. Y de hecho va a ser así. Ese fue como su propósito, ¿no? Si la presencia de Dios iba a estar muy fuerte a través del templo, sobre todo en el lugar del Santo de los Santos, en el Arca de la Alianza, el lugar donde iba a estar la ciudad debía relucir de esplendor. Era como un signo también de la presencia de Dios. A Dios, esa conciencia de que a Dios no lo podemos tener en cualquier parte, ¿no? Por eso, luchar por vivir mejor el ornato en nuestros templos, por ejemplo, alrededor del tabernáculo. Saber, ser conscientes que alrededor del tabernáculo, del sagrario, donde está el cuerpo y la sangre de Jesús, no debe ser cualquier espacio en el templo. No debe estar arreglado como cualquier gruta, ¿no? Como cualquier espacio. No, es un espacio privilegiado, del que tengo que guardar el decoro, ¿no? Debo guardar la belleza también. La belleza habla mucho de la presencia de Dios. Si Dios es importante para mí, he de guardar
pues profundamente el decoro, el arreglo, los detalles, ¿no? Y no solo del sagrario, sino de la iglesia en general. No porque nos guste construir y hacer cosas novedosas, sino porque es la presencia de Dios la que hace importante ese lugar, ¿verdad? Y por eso hemos de luchar que nuestros sagrarios, nuestros templos, los cuidemos con mucho detalle. Porque está Jesús, que Él es la casa del Padre, Él es la presencia de Dios. El pecado, habiendo recorrido la sabiduría de Salomón, ¿no? La grandeza de Salomón, este deseo de que Dios sea cuidado, ¿no? Tenga un espacio digno, ¿no? El templo, al mismo tiempo que hable mucho de nuestra relación con Él, el esplendor, la grandeza de Jerusalén, del templo, el palacio y la capital. Vamos viendo cómo a través de los libros de los reyes, Salomón va cayendo cada vez más en desprestigio, va cayendo más en ese círculo del pecado que él mismo se fue metiendo poco a poco porque tenía una debilidad muy grande con las mujeres. Se dejó llevar por el pecado y buscó muchas mujeres, pero sobre todo extranjeras, ¿no? Uniéndose con ellas y dejándose convencer de servir a otros dioses y no al Señor. Estas mujeres extranjeras venían con sus dioses, y si él quería tener un harén con ellas, obviamente que tenía que aceptar al mismo tiempo sus dioses. Parece que su debilidad gritaba mucho más fuerte que la voz de Dios, que le pedía, como a su padre, ser fiel, ¿no? Y entonces vemos cómo Salomón va cayendo poco a poco, una vez más, y se va agrandando este pecado, y al mismo tiempo lo va cegando, ¿no? Lo va cegando y ya no ve, ¿no? No ve lo que había heredado de su padre, se olvida de la promesa, por decir así, de la fidelidad prometida al Señor. Y Dios le anunció que el reino no seguiría fortaleciéndose, sino que sería dividido. Y esto pasa cuando pues, nos apoyamos en nuestras pocas fuerzas, ¿no? En nuestros razonamientos. No, ya está esto, el esplendor del templo, ya he hecho suficiente para el Señor, quizá ahora me toca mi parte, ¿no? Yo también debo, ¿no? Tengo derecho a tener mi parte, ¿no? Mis mujeres, aunque sean mujeres extranjeras, uniéndose con ellas, permitiéndose otros dioses, pensando que ya lo que hicimos es suficiente y ahora nos podemos permitir unos caprichos y unos gustitos. Y esto se da en la mejor época de Salomón, ¿no? Uno puede pensar, no, esos son pecados de la adolescencia de Salomón. No, son pecados de la adultez, ¿no? Los que van a marcar definitivamente el destino del reino, ¿no? Esa heredad que David, el gran rey, figura del gran Mesías, Salomón la va opacando poco a poco. Sin embargo, los libros de Reyes terminan con una esperanza mesiánica al mismo tiempo, ¿no? Todos los libros de la Biblia miran a un futuro mesiánico. Si bien esta época de la historia no resultó como quizá el Señor esperaba o no respondimos como el Señor quería, siempre hay una esperanza del rey mesiánico. Entonces nosotros ya sabemos quién es ese rey mesiánico. Es Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Qué pasó? Roboam es el hijo de Salomón. Fue escogido como rey, pero no fue sabio como su padre, ¿sí? Él, al no saber escuchar el consejo de los ancianos, lo llevó a que el pueblo, en cuanto al reino del sur, liderado por Jeroboam, se alzara contra el reino del norte. ¿Qué pasó? Vienen a buscar a Roboam, descendiente del rey Salomón,
vienen a buscar de las tribus del sur, dirigidas por Jeroboam, pidiendo al rey Roboam que sea menos duro que su padre, ¿no? Que alivie las cargas del pueblo, disminuyendo los impuestos y el trabajo. Roboam, como respuesta, les dijo que volverían dentro de 3 días para recibir su respuesta. Roboam pide consejo a los ancianos y efectivamente le piden que escuche al pueblo y aligere la carga. Pero el rey no quiso. No quiso escuchar a los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes de su edad, que no tenían experiencia y que le aconsejaron que no ceda, que sea aún más duro con el pueblo, para tenerlo sometido. Y entonces aquí viene esta gran división. Lo que David logró unificar, lo que David hizo un solo reino, con su nieto, con Roboam, se viene esta fractura. Y entonces vemos esta división de Israel, de Judá. Al escuchar la decisión de Roboam, los israelitas, liderados por Jeroboam, abandonaron la casa de David e hicieron otro reino por su cuenta. 10 tribus se separaron, todas excepto Judá y Benjamín. Desde entonces existieron dos reinos, Judá e Israel. Los israelitas nombraron rey a Jeroboam e incluso tenían otro lugar de adoración. Entonces vemos cómo la historia va en decadencia, ¿no? Divisiones, peleas, malas decisiones, dejarse aconsejar y no escuchar son los pecados que se vienen arrastrando. Aquí vemos una lista de lo que fueron los líderes del reino del norte y del sur. Primero, ese pequeño cuadro en la parte de arriba que muestra cómo efectivamente David y Salomón pues hicieron del reino, ¿no? Durante 40 años y luego con la ruptura del hijo de Salomón, Roboam, y como a través de Jeroboam, que dirigía las tribus, se separan y lo eligen a Jeroboam dirigente en Israel, y Roboam sigue reinando en Judá. Y a partir de ese momento se van a dar una sucesión de reyes que, como ustedes ven ahí, van a reinar cortos tiempos y cada uno quizá es peor que otro. Y las malas decisiones de uno van a influenciar en la generación futura. Y entonces ya ven diciendo, este rey era malo, lo peor, malo, ¿no? Malo, bueno, diabólico, ¿verdad? Malvado, lo mejor, lo peor. Esas consecuencias de los reyes de Israel es la que en el reino del norte va a desembocar en la destruida por Asiria en el 721 a.C. O sea, va a llegar a una situación insostenible por la invasión asiria y ya en el año 721 no la soportan e invade a Siria. En cambio, el reino del sur sostiene un poquito más y será hasta el 587 que los van a llevar a exilio a Babilonia. Y la historia continúa. Aquí, como decía, como a través de nuestros tropiezos, pecados, a través de nuestro no saber escuchar, a través de los errores, uno dice, la historia de la salvación no acaba aquí, ¿no? Sino el Antiguo Testamento de alguna manera acabaría aquí, porque el exilio fue el desastre para el reino del norte y el reino del sur. Un desastre para el pueblo, para el templo, la destrucción del templo. Un conjunto de cosas que uno dice, hasta aquí
se acabó la historia. Sin embargo, la promesa de un rey Mesías continúa. Y eso es lo que estamos queriendo seguir viendo en estos libros de Reyes y en toda la historia de la salvación que vamos a continuar. En los próximos capítulos, pues se asoman los profetas. Ya no hay reyes en Israel. El pueblo está destruido. Su relación con Dios, que era el templo, ya no hay sacrificios, oración, ¿no? Entonces, la historia va cambiando y eso es lo que vamos a ir estudiando en los próximos capítulos. Que Dios les bendiga.